Y ser relevante es ser influyente. Por eso, como relevantes, somos un agente de cambio. Y estos agentes de cambio y esto que Dios demanda de nosotros se resiste a lo normal, se resiste a lo calcado, a lo repetido, a lo estereotipado, a lo que otros hacen. Pero Jesús, el ministerio de Jesús fue relevante. El ministerio de nuestro Señor se hizo relevante porque no copió el estilo de la religión de ese tiempo. Existía aquella religión de aquella época, pero Él desarrolló su ministerio, su llamado, siendo diferente. El Señor Jesús rompió todos los esquemas, todos los métodos religiosos tradicionales judíos que existían. Estableció que Él iba a llamar a sus discípulos. En aquel tiempo se daba que tal persona quería estudiar las escrituras y buscaba a un doctor en teología, a un escriba, y decía: yo estudié a los pies de este. Y el que era más famoso era el mejor discípulo porque había estudiado a los pies de X o Y fariseo o enseñado o conocido en la ley. Pero Jesús, aún en eso, esas cosas, Jesús se tomó el ser relevante, el que Él mismo escogió a cada uno de sus discípulos. Esos discípulos fueron escogidos por Él, y muchos criticaban porque esos discípulos eran muy diferentes a los que se dedicaban a conocer de Cristo o a conocer de las Escrituras. Fue Jesús quien escogió a cada uno de ellos. Lo dice Juan en el capítulo 15, verso 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Él es el Señor quien nos escogió, quien nos eligió a cada uno de esos discípulos y nos ha elegido a cada uno de nosotros. Y la iglesia, como facilitador que somos, ofrecemos la oportunidad a las personas para servir al Señor, siendo en alguna ocupación en la iglesia. Pero Jesús, el Señor, sigue siendo Él el que llama, el que capacita. Es el Señor quien nos da los talentos, quien nos da los ministerios. Nosotros como iglesia somos los que acogemos, los facilitadores. Pero que somos conscientes de que quien hace el llamado, quien da los talentos, quien da los dones es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque como nos dice Primera de Corintios 12, en el verso 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Es el Espíritu Santo, es Él el que tiene la soberanía. Así como Jesús, Él instruyó a cada uno de sus discípulos. Él fue el que levantó a cada uno de ellos, aunque podían ser considerados que de ninguno o licuados, como dicen, no se sacaba uno. Pero el Señor, Él los eligió. El Señor es el dueño y es el Señor de la iglesia. Jesús rompió el estilo de la religión de su época. Él mismo se reunía con pecadores, se reunía con publicanos, se reunía a la orilla del mar, a la orilla de los lagos, en las montañas. Él visitaba casas donde le invitaban, donde la gente decía que esa gente era impura o que esa gente practicaba el paganismo, cosas así. Él impartía sus discursos al aire libre para todos. Él no andaba distinguiendo. Él les hablaba a los pobres, a los marginados, les hablaba a los desamparados, a todos aquellos que los religiosos no se les acercaban. Su lugar de oración fue muchas veces el desierto, otras veces vemos se apartaba a orar. Dice también que en Getsemaní Jesús se apartó a orar. Fue auténtico, único en su persona, único en su mensaje, único en su método, único en su obra. ¿Amén? Es el Señor quien nos da ese estilo de que tenemos que ser relevantes.
Hay una porción en la palabra que dice que aún cuando los religiosos mandaron a unos alguaciles y los comisionaron para capturar a Jesús, ellos fueron a traer a Jesús según la orden de los religiosos. Y en Juan 7:46 dice que aquellos iban para ponerle preso, pero que estos hombres regresaron, dice. Y dice que los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El pueblo lo escucha de buena gana. Aquellos religiosos lo miraban como una amenaza. Y aquellos hombres que fueron a capturarlo no pudieron tomarlo, porque dijeron: este hombre es respaldado, a la gente le gusta cómo él habla, a la gente le gusta cómo él enseña. Una iglesia relevante, igual que Jesús, no clona métodos, no copia estilos de otras congregaciones. Somos la iglesia que desarrolla su ministerio según el propósito de Dios, según el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo sé que esta iglesia, como nosotros, somos una iglesia que estamos en el propósito de Dios, que nos movemos y caminamos en el propósito de Dios, que hay un propósito con cada uno de nosotros los que somos esta iglesia, que a cada uno Dios nos ha llamado, nos ha levantado con ese propósito, y Él lo conoce, su propósito. Cada iglesia local tiene su propio ADN. Nosotros enseñamos en los discipulados que nosotros, la iglesia debe de impregnarse del ADN de Cristo, del ADN del Señor, que ese es el ADN que debemos de manifestar. Así como una persona puede ser reconocida genealógicamente, desciende de tal familia, desciende de esta tal raza o cual, por el ADN. Así nosotros tenemos que estar impregnados del ADN de Cristo. Amén. Entonces todo, como iglesia local, debemos de mantener ese ADN de Cristo. Lo tenemos y porque debemos de ser relevantes, porque tenemos una doctrina práctica, una doctrina vivible, una doctrina aplicable a la vida diaria, a la relación con Dios y con nuestro prójimo. Porque nosotros nos apegamos a la palabra de Dios. Nosotros nos caminamos a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña. Jesús dijo en Marcos 11:30, pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Su ley era la ley del amor, y a Dios le parecía en sus enseñanzas que si nosotros nos apegamos a las enseñanzas, nos apegamos a su palabra, vamos a poder sobrellevar su doctrina. Porque para los religiosos de aquella época, la doctrina, la ley, todo aquello era algo pesado, porque su corazón estaba muy aparte de sentir o hacer las cosas a la voluntad de Dios, ¿verdad? Sino que porque eran religiosos. Entonces, una iglesia relevante no manipula los sentimientos, no manipula las emociones de la gente, sino que predica un evangelio práctico, un evangelio, como les decía, vivible, un evangelio que cubre las necesidades espirituales de las personas, porque tiene como tema central a Jesucristo. Amén. Y nosotros enseñamos, y en nuestra visión está que nuestra iglesia es cristocéntrica. Amén. Cristo es el centro. Amén. Y de ahí, apegados a la palabra, fluye toda la doctrina. Número 2, el ministerio de Cristo fue intencional. ¿Qué es eso de intencional? Ser intencional significa vivir y trabajar con propósito. Oiga, vivir y trabajar con propósito, que cada cosa que hacemos, la hacemos con un propósito. Aún con el trabajo secular que nosotros tenemos, lo hacemos para Dios. Y sabemos que lo hacemos, tenemos un sueldo por hacer ese trabajo, pero que lo estamos haciendo para Dios. Y que estamos cumpliendo con el propósito que Dios nos tiene. Y eso es lo importante. Hacer que cada acción cuente. Eso
eso es intencional, que cada cosa que nosotros hagamos cuente, que las cosas que nosotros hagamos marquen vidas. Que un estrechón de mano, un poco de alimento, que compartamos, un vestido que regalemos, que provoque un impacto en las personas. Que tenga una intención, que sea intencional. Mire que hay que estar conscientes de la misión de la vida. Esa es la visión que tenemos y hemos de enfocarnos en las cosas correctas, en hacer lo que Dios quiere en el momento correcto. Hacerlo para el prójimo. El ministerio de Jesús fue intencional porque Él siempre estuvo consciente de que su misión y su propósito en la tierra era hacer algo para impactar, hacer algo para alcanzar, que todas las enseñanzas de Jesús hoy día nos sirven y tenían una intención. Cada detalle, por muy mínimo que está en la palabra de Dios, podemos encontrar que Dios lo hizo con una intención, con un propósito. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Jesús, cada cosa que hizo, lo hizo apegado a la voluntad del Padre que lo envió. Y en la casa, por ejemplo, en la casa del publicano, ahí donde estaba un publicano llamado Leví, reunido con otros cobradores de impuestos, Jesús confirmó cuál era su misión. Esa misión que está en Lucas, capítulo 5, versos 31 y 32. Dice la palabra: respondiendo Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. A eso Dios nos ha llamado. Nosotros debemos de enseñar el ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista era enseñar arrepentimiento, justicia y juicio.